Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a gran Andrés García, más conocido por su página tradingsys.org, que nos va a hablar de diseño de estrategias mediante inteligencia artificial. Andrés García es profesor del curso experto de sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico de la Universidad Politécnica de Madrid. Y como he visto ya la presentación y tiene bastantes diapositivas, le voy a dejar ya directamente que empiece con ella. Venga, Andrés, todo tuyo. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de RoboTrader por continuar al pie del cañón un año más. Comentábamos hace un momento que ya eran 14 años y es una cantidad más que razonable. Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes eh, a esta charla. Quiero aclarar una cosa. Yo no soy experto en inteligencia artificial. Soy trader y me he dedicado al diseño de sistemas cuantitativos durante muchísimo tiempo, creo que ya unos 16 o 17 años mínimo. He conocido casi todas las tecnologías asociadas a la creación de sistemas de trading y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención la fuerza con la que está entrando el tema de la inteligencia artificial en los sistemas de trading y sobre todo en la gestión de carteras en sentido amplio. Y entonces, esto que os voy a mostrar ahora es un proceso de aprendizaje y un proceso de investigación, básicamente. Eh, Quería saber hasta dónde puede llegar dentro de nuestro ámbito el uso de estas herramientas. Estuve probando durante unos días la clásica, la ChatGPT 4. Me parecieron bastante buenos los resultados, pero luego probé la versión de Google, la inteligencia artificial Gemini, y la verdad es que me pareció un proyecto muy sólido y muy bueno, por así decir, muy útil para el ámbito del trading y sobre todo para el ámbito de la gestión de carteras, selección de activos y demás, como veremos ahora. Entonces, la charla le ha centrado en una descripción general de estos entornos y una realización de prácticas concretas. He enumerado cuatro prácticas que va desde el desarrollo de un sistema, generación de código, evaluación de ese código, búsqueda de activos y elaboración de una cartera, ponderaciones de un portfolio, criterios de asignación, etcétera, etcétera, para que veamos en estos diferentes ámbitos cómo se maneja esta inteligencia artificial que la verdad lo hace sorprendentemente bien. Sí es verdad que todavía necesitan avanzar bastante más. En nuestro ámbito se hace un poco extraño no trabajar con gráficos. Todos estamos acostumbrados a ver los gráficos típicos de los sistemas de drawdowns, de equity curve y demás. Y trabajar solo a nivel numérico y a nivel de texto de momento, pues nos resulta un poco escaso en nuestro ámbito. Pero bueno, a pesar de ello, la verdad es que el resultado ha sido muy positivo. Entonces, pues vamos a empezar con una cuestión básica. En primer lugar, hablar en términos generales, y muchos de los que estáis aquí esto ya lo sabéis de sobra porque sois ingenieros y procedéis de una formación científica, de la tipología básica de inteligencias artificiales. Sabéis que existe una IA estrecha que está diseñada para tareas específicas, fundamentalmente, y en las tareas específicas se maneja extraordinariamente bien. Por ejemplo, en tareas como reconocimiento facial, y ahí los chinos son unos auténticos expertos porque tienen cartografiada a toda su población prácticamente, no se les escapa a nadie de estas cámaras que tienen distribuidas por todas las ciudades. Sistemas expertos aplicados a la medicina, a la ingeniería, a la legislación. Estos sistemas expertos llevan funcionando ya pues bastante tiempo, pero ahora con estas inteligencias artificiales, con estos modelos de lenguaje grande de última generación, pues bueno, van a ser muchísimo más completos y sobre todo se van a poder comunicar con los usuarios en lenguaje natural de manera mucho más exacta y más precisa. Luego están los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que es también un poco el ámbito en el que en el trading cuantitativo deberíamos utilizar estas herramientas, porque cuando le pides a una inteligencia artificial como Gemini que diseñe un sistema, por ejemplo, contratendencial, pues te va a lo más básico. Te va a los sistemas de Connors, a los sistemas de rupturas de bandas, pero no, digamos que no tiene la capacidad, por supuesto, ni la experiencia de innovar, probar nuevas reglas.
y sobre todo darle contexto a esas reglas, basarlas en estudios estadísticos del mercado. Todavía no ha llegado tan lejos, aunque la verdad es que se ha avanzado muchísimo. Entonces, el segundo tipo de inteligencias artificiales, en lo que estamos ahora básicamente, que tienen pues literalmente deslumbrada toda la comunidad científica, son los modelos de lenguaje grande. Básicamente, su fuerte es la generación y comprensión de todo tipo de lenguajes. Da lo mismo que se trate de lenguajes de programación o de lenguajes naturales de humanos. En ese ámbito se manejan extraordinariamente bien. En el ámbito de la traducción también se manejan muy bien. Y sobre todo, la gran ventaja es que son capaces de interactuar con gente que no tiene ninguna experiencia de ningún tipo y desde diferentes dispositivos móviles. Ya hay móviles que utilizan la inteligencia natural incluso para hacer traducciones simultáneas en conversaciones habladas, lo cual favorece muchísimo la comunicación entre personas en diferentes países. Básicamente estas inteligencias artificiales, estos modelos de lenguaje grande, sirven para crear y generar todo tipo de texto, incluso texto creativo. No sé si os acordáis, el año pasado, la que se montó con la huelga de los guionistas en Hollywood, precisamente a raíz de este tipo de modelos de lenguaje. Te podían diseñar el esquema de un guión y luego a partir del esquema del guión, con unos pocos retoques de un experto, pues prácticamente estas series de bajo presupuesto que requieren, o sea, que no son muy exigentes en grandes guiones, pues se manejaban bastante bien y ahorraban un montón de costos. Luego estaría, bueno, el mito, el Santa Santorum de la inteligencia artificial al que no se ha llegado todavía, o bueno, que sepamos, no se ha llegado todavía, que es la inteligencia general artificial, la famosa AGI. Se supone que es un tipo hipotético de inteligencia artificial que puede realizar cualquier actividad intelectual que realiza un ser humano. Pero ya digo, de momento está planteado, es algo hipotético y no hay constancia de que estas inteligencias artificiales estén operativas. Entre otras cosas porque una inteligencia artificial de este tipo, un modelo general de inteligencia artificial, requeriría consciencia también. Y el tema de las máquinas conscientes, la verdad es que es algo de lo que se habla mucho, pero no hay pruebas fehacientes de que haya surgido una máquina de este tipo. Bien, en lo referente al trading, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué usos se le dan de manera general a la inteligencia artificial? Fundamentalmente, cinco usos generales. Detección y análisis de patrones, sobre todo en el ámbito del análisis técnico. Veremos algún ejemplo de esto. En series temporales y correlaciones entre activos. También analizar el flujo de la información corporativa, incluso mensajes de texto entre directivos de las diferentes instituciones, comunicados que hacen las empresas y que luego se publican en prensa, resúmenes de diferentes estudios basados en análisis fundamental. Todo esto se hace bastante bien. Y también la evolución del sentimiento y las valoraciones de los analistas. Luego, en el ámbito del aprendizaje automático generalizado, la implementación de técnicas para que los sistemas cuantitativos vayan aprendiendo poco a poco el comportamiento de los activos y se puedan crear sistemas basados en reglas blandas, en reglas flexibles, que de alguna manera sean capaces de anticipar, si no de anticipar, responder de manera muy rápida a los cambios del mercado. Anticipar es difícil. Prácticamente ahí estamos jugando en el ámbito digamos, de la mera predicción especulativa, pero actuar muy rápidamente a estos movimientos, proponiendo el uso de determinadas estrategias o variando las estrategias, pues eso fácilmente lo hacen. Luego también en el ámbito del análisis del sentimiento, interpretando la información cuantitativa y la información no estructurada, por ejemplo, resumiendo informes económicos, haciendo comparaciones entre las opiniones de los diferentes agentes del mercado sobre diferentes valores o sobre la situación macro del mercado.
Otro ámbito en el que funcionan muy bien, y haremos esta tarde, veremos una práctica que he realizado, es el de la gestión de carteras. Por ejemplo, son bastante eficientes en los procesos de selección de activos, en la asignación de capital siguiendo diferentes modelos de asignación y en el rebalanceo de los portfolios en diferentes periodos. Y por último, pues pueden ser de muchísima utilidad en la construcción automatizada de estrategias. Sobre todo, ahorran mucho tiempo en la generación de código y en el pasar de unas plataformas a otras el código de estrategias y sistemas. En eso la verdad es que lo hacen bastante bien. Cometen errores, o sea, muchas veces cuando llevas el script, cuando llevas el código, sobre todo en Ninja Script, bueno, lo hacen bastante mal. Sin embargo, en Pine lo suelen hacer mucho mejor. Pues hay errores, pero también es verdad que algunos de estos errores son tan obvios que le dices a la propia inteligencia artificial que te lo corrija y de hecho lo detecta y lo corrige. Bueno, en cuanto a una visión panorámica, una visión general de los modelos de lenguaje grande, que como hemos dicho son capaces de hacer un montón de tareas eh, basadas en texto, como interpretar, resumir, generar información, extraerla, vamos a ver de manera muy resumida algunos de los componentes principales. Básicamente, esto es súper resumido, claro. Se habla de 5 capas en estas grandes estructuras de modelos de este tipo. Por ejemplo, todos ellos tienen una capa de entrada que puede ser textual, puede ser de imágenes, puede ser de voz. En Gemini, concretamente, el texto y la voz funcionan extraordinariamente bien. Incluso hablando deprisa y con ruido en una habitación, es capaz de responder a las preguntas que se le hacen, incluso de corregir los errores lingüísticos según se habla y las repeticiones de palabras. Luego hay una segunda capa, que es la capa de codificación, que transforma la entrada, bien sea en este caso en texto o en voz, en una representación vectorial. Una representación vectorial que ya es interpretable por esa macro red neuronal, es una red neuronal gigantesca con diferentes pesos y demás. Y, y bueno, pues eso lo vamos a dejar más bien para los informáticos profesionales. Luego hay una tercera capa, una capa de atención que selecciona las partes más relevantes de las peticiones que le vamos haciendo, del input que nosotros hemos puesto. Y finalmente está la capa de decodificación que genera la salida también en representación vectorial, el texto, código, imagen, etcétera, etcétera. Y por último, lo que se presenta en pantalla a los usuarios, que es la conversión de esa representación vectorial que hace la red neuronal en un texto de lenguaje natural que sea fácilmente comprensible por el usuario, que es la que se conoce como capa de salida. Bien, aquí simplemente ver un ejemplo de los diferentes modelos y la complejidad de todos estos. ¿Cuáles son los parámetros relevantes? Por un lado tenemos los pesos, que son los valores que conectan las neuronas en estas 5 capas del modelo que hemos visto. En segundo lugar estarían los sesgos, que como os pongo aquí, controlan el umbral de activación de las neuronas. Las incrustaciones, representaciones vectoriales de palabras, grupos de palabras, incluso también representaciones vectoriales de imágenes, cuando lo que se presenta es tareas de clasificación de imágenes y demás. De alguna manera, esto sirve para que el propio modelo sea capaz de interpretar con mayor precisión el significado de las palabras, con precisión creciente. Y luego está el número de parámetros como una medida del propio tamaño de la red. Son macroredes neuronales gigantescas. Aquí he puesto el número de parámetros de algunas de ellas y la verdad es que es sorprendente. Por ejemplo, ChatGPT-3 tiene nada menos que 175.000 millones de parámetros. Una auténtica salvajada.
Hay otras incluso bastante mayores. Tenemos la última versión, bueno, la última, a lo mejor han sacado alguna más recientemente de NVIDIA, el famoso, el famoso Megatron, que tiene nada menos que 8,4 tera, que deben de ser trillones de parámetros. O sea, la verdad es que son proyectos gigantescos y enormemente complejos. En cuanto a la red neuronal que vamos a utilizar, al universo Gemini, esta red, como sabéis, ha salido posteriormente a ChatGPT de OpenAI, pero está extraordinariamente elaborada y es tremendamente consistente. Una de las grandes ventajas es que se aprovecha de toda la potencia del buscador de Google en Internet y demás para dar respuestas muy actualizadas. Uno de los problemas que tenían las primeras versiones de ChatGPT hasta la 3,5, creo, la 3 desde luego, era que no te daban información actual porque sencillamente no estaban conectadas a Internet. En Gemini no existe ese problema, está totalmente conectado y la información es mucho más, la información relevante, es mucho más actual. Y hay tres versiones, bueno, prácticamente dos en la actualidad y una que va dirigida al mundo de la empresa y al mundo de las grandes corporaciones, que es el Gemini Ultra. Y la versión que vamos a ver aquí es la Gemini Pro, que digamos sería la versión de pago y podéis probar y utilizar porque tiene un periodo gratuito de 2 meses. Y el tipo de cosas que puede hacer es impresionante. Puede generar artículos, generar código, como luego veremos, hacer búsquedas relacionales muy complejas, sintetizar toda esa información en tablas y en otro tipo de formatos, responder de manera flexible a preguntas sobre determinadas empresas, sobre la procedencia de invertir o no invertir en determinadas empresas, es decir, convertirse en una especie de asistente virtual para inversiones. Y la fundamentación que hace de todo esto cuando da una recomendación de algún tipo o propone una determinada empresa dentro de un grupo es realmente sólida, realmente solvente. No sé yo si muchos asesores que tenemos en la banca y tenemos en algunas agencias serían capaces de dar respuestas tan relevantes cuando un cliente le pide que fundamente la cartera de inversión que le está gestionando, que diga el porqué de esos activos y no otros están en su cartera. Entonces, esta red neuronal, la red Gemini, ¿qué tareas fundamentales hace o puede ser útil a nosotros en el ámbito del trading? Bueno, pues por un lado estaría el análisis fundamental, mmm, vale para la determinación y seguimiento de las tendencias principales del mercado. Eso sí, de momento tiene un serio problema con los datos intradiarios. Debe de ser porque los datos intradiarios, sobre todo los datos de calidad, son de pago y hacen falta suscripciones y demás. Pero bueno, manejando con datos diarios funciona bastante bien. Mm, Puede elaborar todo tipo de ratios, todo tipo de estudios estadísticos. Puede proponer algunos indicadores claves para escenarios tendenciales o escenarios de reversión a la media o escenarios de lateralidad. Puede utilizar un montón de indicadores de análisis técnico, incluso construir indicadores nuevos bajo ciertas especificaciones que le demandemos nosotros. Por ejemplo, yo le pedí que construyera un indicador basado en el exponente de Hurst para clasificar empresas que tuvieran sesgo tendencial o sesgo antitendencial y la hizo y me enumeró las empresas y hasta me definió una pequeña estrategia para utilizar en ambos contextos. En cuanto a la programación de estrategias, pues pueden manejarse muy bien con el código de las principales plataformas. Pueden evaluar, ya os digo, datos históricos siempre que de momento sean datos históricos diarios. Hacen un backtest. El problema es que no realizan los gráficos del backtest. No podéis ver un gráfico del equity pur ni del drawdown, pero todas las estadísticas aparecen. Y estuve probando incluso la optimización paramétrica en estrategias sencillas, pero de momento daba algunos problemas en tareas de optimización. Y además, como las tareas de optimización son muy pesadas en tiempo, requieren mucho tiempo de procesamiento, las sesgaba todas ellas. Entonces, de momento es mucho mejor hacer
la optimización de estrategias directamente con la plataforma que se vaya a utilizar. Y luego, en el ámbito de la gestión de carteras, pues ya lo veremos en la última práctica, la selección de activos, la ponderación de los pesos de esos activos en función de unos objetivos de capital y de unas características del inversor tipo, incluyendo la aversión al riesgo y demás, y una propuesta de rebalanceos para sostener la cartera a largo plazo, lo hace bastante bien. Y además, cada uno de estos pasos incorpora la fundamentación, incorpora una serie de consejos de inversión, algunos de los cuales, como luego veremos, son bastante relevantes. Bueno, vamos a ver una primera práctica que está pensada para automatizar los procesos de análisis de series temporales. Los objetivos de esta primera práctica era seleccionar 10 empresas de los principales sectores de la economía americana. Una vez seleccionadas e identificadas estas empresas, generar una tabla con las cotizaciones de los últimos 5 años, realizar la estadística descriptiva de esas series de cotizaciones, generar otra tabla con las correlaciones entre activos, posteriormente hacer un análisis de la tendencia mediante el exponente de Hurst, como os he dicho antes, y proponer el tipo de estrategia a implementar en función del valor de este exponente, en función de que la serie se haya determinado que es persistente o antipersistente. Y luego veremos dos ejemplos que me han resultado bastante curiosos y me han impresionado bastante, que son un análisis básico de estacionalidad, qué procesos estacionales se dan en cada una de estas empresas de ciclo anual, y luego una validación, una tabla en la que se analizan los retornos por día de la semana y cómo automáticamente esta aplicación es capaz de, pues eso, de agrupar los retornos por día de la semana para ver si hay algún sesgo en los activos que nos permita aprovechar esta información para ponernos largos o cortos en determinadas sesiones. Ya sabéis que la anomalía día de la semana está entre las anomalías o los sesgos de mercado estrella y que se han generado muchos sistemas para este tipo de anomalía. Bueno, vamos a la primera cuestión. Lo que os he puesto aquí son las preguntas, podéis replicarlo vosotros con Gemini. No quiero hacerlo ahora directamente con Gemini, no quiero salirme de la presentación, pero todas estas preguntas se le pueden hacer fácilmente a la inteligencia artificial y lo va replicando directamente. Bueno, pues lo primero que planteé fue una pregunta abierta. Indica los 10 sectores de la economía americana con mayor rentabilidad y muestra la empresa más representativa de cada sector. Y además se le pidió que hiciera una tabla indicando sector, empresa, capitalización y rentabilidad en 2023. Rápidamente elaboró esta tabla, vamos, en cuestión de segundos, no tardó ni 3 segundos en elaborarla. Y aquí, como podéis ver, están los sectores relevantes de la economía, la empresa prototipo, la empresa característica, es de suponer que habrá utilizado el criterio de capitalización. Sí, aquí está el criterio de capitalización de estas empresas y la rentabilidad obtenida durante 2023. Una vez hecho esto, se le pidió que elaborara una tabla con los precios de cierre de los 5 últimos años de estas 10 empresas. Lo que quería saber es si era capaz de manejar una matriz de datos suficientemente grande. Y los precios diarios, por lo menos, los ha manejado bien y a bastante velocidad. Ya digo que lo ideal sería que utilizara series de precios intradiarias, pero eso no ha llegado todavía. Entonces, elaboró esta tabla con estas 10 empresas, sus sectores y los valores, las cotizaciones de cierre de cada uno de los años, 2023, 22, tal, hasta llegar a 2019. Y además aparecía una nota aclaratoria diciendo que debido a la gran cantidad de datos, solo se muestra el resumen de los precios diarios de cierre. Pero se le puede también pedir el resto de precios, apertura, máximo, mínimo y volumen, que también estaría disponible. Eso sí, graficar no grafica, no vais a ver el gráfico de velas porque todavía no es capaz de hacer este tipo de cosas. Bien, lo siguiente que se le pidió
era elaborar a partir de esa tabla una tabla, nos lo mostró para exportación a Excel, porque era bastante grande esta tabla, con la estadística descriptiva de cada una de las 10 empresas. Imaginaros si esto lo tenemos que hacer a mano, el tiempo que nos lleva, serie por serie. Bueno, pues esto también fue cosa de 2 o 3 segundos. Calculó el valor medio, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, el máximo, el rango, el mínimo, en una velocidad increíble. Y la tabla de correlaciones, pues 3/4 de lo mismo. Elaboró la tabla de correlaciones entre estas 10 empresas de forma también tremendamente rápida, basándose en la información de los históricos de los últimos 5 años. Bien, para seguir profundizando un poco más, le pedimos que calculara el valor del exponente de Hurst de estas 10 empresas, basándose también en los precios, en las series de cierre de los últimos 5 años. Y nos construyó rápidamente esta tabla. Aquí está el cálculo del exponente de Hurst, pero lo que más me asombró es lo que vamos a mostrar a continuación. Se le preguntó si con la información anterior era capaz de construir una tabla indicando si ese activo era más apropiado para abordarlo con un sistema tendencial o de reversión a la media, y que explicara por qué. Y lo hizo razonablemente bien. Fijaros, por ejemplo, en el activo Apple nos está diciendo que es más fácil un abordamiento tendencial y nos explica que debido a que el exponente de Hurst es de 0,58, se indica que tiene una tendencia persistente a largo plazo. Vamos en el periodo este de 5 años que hemos analizado. Coca-Cola, sin embargo, recomienda utilizar un sistema de reversión, y en Verizon también, debido a que el valor del exponente de Hurst indica que está cerca del paseo aleatorio, está por debajo de 0,55. Realmente el paseo aleatorio sería 0,50, pero aquí la aplicación ha considerado en base a las 10 empresas que, como estas son las que tienen el valor más bajo del exponente de Hurst, pues tienen más probabilidades de reversión a la media. Y luego, pues bueno, las demás están clasificadas igualmente en función del valor del exponente. Bien, lo siguiente que le pedimos era realizar un análisis básico de estacionalidad de estas 10 empresas, basándose en las cotizaciones de estos 5 años, que son las series sobre las que hemos trabajado. Y fijaros, en todas ellas hay una estacionalidad, está presente alguna forma de estacionalidad, y nos pone directamente el patrón estacional clave. Como hay mucha correlación entre todas estas empresas, nos pone como patrón estacional clave las alzas en diciembre y en enero, que son los dos meses más alcistas, pero bueno, esto es una pauta casi general de los mercados. Pero en cuanto a las bajadas, nos da pistas que no conocíamos. Por ejemplo, en el caso de Apple, las bajadas se dan sobre todo en septiembre y en octubre, mientras que en otras empresas, como JP Morgan, se dan en junio y en julio, o en Johnson & Johnson en abril y en mayo. Esta información ya nos permitiría construir un sistema estacional básico para operar una cartera con estos 10 activos. Y lo que nos dice también es la metodología que se ha utilizado para realizar este análisis estacional. Se han utilizado estos tres estadísticos, el test de Dickey Fuller, el famoso ADF aumentado. Se ha calculado también la estacionalidad mediante descomposición estacional multiplicativa y se han graficado series de precios originales. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que sin haberle dicho nada, sin haber especificado nada, él se ha encargado de explicarnos, hacernos explícita la metodología que se ha seguido para llegar a la realización de esta tabla. Bien, lo siguiente que se pidió fue realizar una tabla indicando el retorno medio en cada una de estas 10 empresas por días de la semana, poniendo los días en columnas, o sea, la típica tarea de clasificación.
Igualmente lo hizo de manera muy rápida y aquí tenemos los retornos medios durante los 5 años por días de la semana. Así que para el análisis básico, sin grandes pretensiones de series temporales y para detectar determinadas pautas de estacionalidad y problemas de clasificación, como es determinar el retorno por días de la semana y tal, pues estas inteligencias artificiales ahorran mucho el trabajo y vienen bastante bien. La segunda práctica que realizamos era ya de análisis técnico. Los objetivos que se van buscando aquí es ver cómo se maneja esta aplicación, Gemini, en cuanto a la detección de patrones en un mercado. Utilicé como referencia el SP500. Le pedí también que hiciera un listado de los patrones de velas japonesas que eran más rentables, que identificara patrones de velas japonesas para las fases alcistas y bajistas del mercado, que en base a esos patrones determinara si la tendencia general era de tipo alcista o bajista, y también le pedí que construyera una estrategia basada en esos patrones. No solamente construyó la estrategia, sino que además generó el código para TradingView, el código en Pine, y evaluó ese código con bastante facilidad. Además lo hizo muy deprisa en un histórico de 10 años, de barras diarias. Bien, en primer lugar, se le pidió hacer una lista de los patrones de velas japonesas más rentables en el SP500 en este periodo de 10 años y además que indicara los porcentajes de aciertos y retorno medio anual que se obtienen con esos patrones de velas japonesas. Y aquí podéis ver que lo divide en 3 tipos de patrones: los patrones típicos de reversión, y los más conocidos y los más rentables los ha identificado muy bien: el martillo, la envolvente alcista, la estrella de la mañana y los 3 soldados blancos. Son patrones muy utilizados en el análisis de velas japonesas. En cuanto a los patrones de continuación, nos identifica el doji, la línea de perforación y las nubes oscuras. El harami no es exactamente bueno, sí se puede considerar como patrón de continuación, pero también entraría dentro de lo que puede ser un patrón de reversión. Así que lo importante de todo esto es que no solamente identifica los patrones de velas japonesas, sino que simultáneamente hace un estudio de su rentabilidad a lo largo del tiempo, en este periodo de 10 años, dándonos el retorno medio anual y el porcentaje de aciertos en las operaciones realizadas utilizando esos patrones. La información, como podéis ver, no puede ser más completa y más relevante. Habría que contrastar, desde luego, si efectivamente es precisa esa información, porque muchas de las cosas que he utilizado en todas estas aplicaciones, tanto en ChatGPT 4 como en Gemini, es que a veces no es precisa la información. A veces la inteligencia artificial comete algunos errores o da algunas inexactitudes bastante obvias. Así que si queremos ser rigurosos, esta información habría que verificarla sobre la propia plataforma. Bien, lo siguiente que se le pidió es que construyese una tabla con el número de veces que aparece cada patrón, cuál es el retorno medio anual que se hubiese obtenido si utilizamos una estrategia basada solamente en ese patrón para el periodo de 10 años. Y aquí tenemos todos los patrones de velas japonesas que ha estado manejando esta inteligencia artificial, el número de veces que en el SP500 se ha detectado un martillo, o un doji o un harame, y el retorno anual medio que habríamos obtenido si aplicamos cada una de esas, o sea, si utilizamos ese patrón directamente para invertir, para hacer operaciones. Y aquí tenemos el retorno total que se obtiene en los 10 años. Claro, evidentemente, no se han implementado comisiones y deslizamientos. Entonces, pues bueno, esta información vale para
hacernos una idea muy general de lo que puede ser la implementación de algunos de estos patrones, sobre todo los más rentables, en una estrategia más amplia de trading, pero en ningún caso debe de tomarse esta información como información de las expectativas de retorno que tenemos construyendo sistemas basados en estos patrones. Ya, naturalmente eso habría que validarlo de manera muchísimo más rigurosa. Bien, y a esta pregunta general que se le hizo, contestó también de manera razonablemente bien. La pregunta era que, según la tabla anterior, ¿cuáles consideraba que eran los mejores patrones para mercados alcistas y bajistas? Y entonces hizo esta clasificación. Para mercados alcistas, seleccionó los 3 soldados blancos, la estrella de la mañana y la envolvente alcista. Nuevamente calculó los porcentajes tanto de aciertos utilizando estos patrones de velas como el retorno medio anual que se hubiera obtenido. Y para los mercados bajistas seleccionó los patrones de martillo, línea de perforación y nubes oscuras, también con porcentajes de aciertos y con rentabilidades. Realmente con esto se puede construir una estrategia ya mismo. Es cuestión de programar estos patrones en el código de una determinada plataforma y evaluar la estrategia en diferentes activos y comprobar que realmente esa estrategia es sólida y rentable. Otra cosa de la que no estamos hablando aquí, porque la información está muy condensada, hemos querido ir a cuestiones muy específicas, es de riesgos. A lo mejor en uno de estos patrones, una rentabilidad media anual del 14,3%, como ocurre con los 3 soldados blancos, no compensa porque lo mismo nos encontramos, qué sé yo, con un drawdown del 35 o del 40%. Eso ya habría que analizarlo caso por caso y de manera mucho más específica. Pero bueno, la verdad es que es sorprendente en lo bien que se ha manejado la inteligencia artificial con este tipo de información y cómo ha sido capaz de clasificar estos patrones desde el punto de vista de un mercado alcista y de un mercado bajista. Lo siguiente que queríamos analizar era los cambios de tendencia. Es decir, cuáles son los mejores indicadores para detectar cambios de tendencia en este mercado. Y ha hecho lo mismo que con los patrones de velas japonesas. Para detectar tendencias nos propone, bueno, de todas formas es información muy genérica, tampoco es información que podemos encontrar incluso haciendo la pregunta directamente a Google. Nos propone las medias móviles, que es el típico clásico, medias móviles de diferentes tipos y el MAC también, que a fin de cuentas es un indicador basado en medias móviles, y el RSI. Hasta aquí nada nuevo. Luego nos propone una serie de indicadores de volumen, el volumen de negociación, el balance de volumen, y indicadores basados en soportes y resistencias. La clasificación en sí misma es correcta, pero ya digo, es demasiado básica, es demasiado genérica. No nos dice qué media móvil ni de qué periodo debemos de utilizar, ni especifica bajo qué condiciones debemos implementar un MAC, por ejemplo. Eso posiblemente, si vamos haciendo preguntas en cascada más sofisticadas y vamos particularizando muchísimo más, pues al ir evaluando con MAC de diferentes periodos o con RSI de diferentes periodos el histórico que hemos propuesto, el histórico del SP500, pues seguramente hubiera dado respuestas más precisas. Bueno, la siguiente pregunta que se le hace es construir una estrategia para el SP500 que utilice una media móvil de 200 periodos que nos sirva, es una media de amplio espectro, la media estándar que se suele utilizar para detectar grandes cambios de tendencia y también que utilice los patrones de velas ya identificados para contextos alcistas y bajistas. Y entonces, como veis, nos hace el diseño plano de la estrategia. Nos dice lo que se está utilizando, la media móvil de 200 periodos, los 3 soldados blancos, la estrella de la mañana y la envolvente para mercados alcistas, y el martillo, línea de perforación y tal, y nubes oscuras para mercados bajistas. Y nos define la estrategia, o sea, las reglas planas de la estrategia. La media móvil de 200 periodos debe de tener una pendiente ascendente, o sea que utiliza la pendiente de regresión de la media móvil.
En segundo término, identificar el patrón alcista de mercado y comprar al cierre de vela una vez que se confirme el patrón. Y para venta, pues lo mismo, tener una pendiente descendente, identificar un patrón bajista dentro de esta lista de 3 patrones bajistas y vender al cierre de vela. Claro, nosotros no le hemos pedido que haga una determinada gestión del riesgo, por ejemplo, que implemente un stop loss, eso lo vamos a ver más adelante. Y esta estrategia es muy básica y está muy poco refinada. Habría que irla refinando en pasos sucesivos. Y esto un poco es lo que vamos a hacer a continuación. Le pedimos que construya el código para TradingView en Pine y bueno, aquí tenemos el código. He puesto un trozo del código, el código es mucho más largo, pero el código en sí mismo es correcto y funciona bien. Pero lo curioso es que sin irnos a TradingView, le pedimos que haga un backtest de esa estrategia para el periodo 2013-2023. Le damos estas instrucciones de manera totalmente genérica. Ya veis, realiza un backtest de la estrategia en un periodo de 2 años y nos muestra los resultados. Número de operaciones que se han realizado, 124. Rentabilidad anualizada, 11,2. Ratio de Sharpe, 0,65 y la máxima caída, el máximo drawdown, menos 12,5. Y luego nos hace una valoración de la propia estrategia. O sea, no se limita únicamente a los datos cuantitativos del backtest, sino que nos hace una valoración de resultados. Y la verdad es que la valoración de resultados pues, es bastante aceptable. Hombre, no tiene la profundidad que le daría un analista profesional, que le daría un experto en trading cuantitativo, pero para una primera aproximación sirve perfectamente. Por ejemplo, nos dice que el ratio de Sharpe 0,65 indica que la estrategia ha generado un buen retorno en relación con el riesgo asumido. Bueno, esto sería muy discutible. A mí me sigue pareciendo un ratio de Sharpe muy pobre, muy bajo. Todo lo que esté por debajo de 0,70 me gusta poco. Nos dice que la máxima caída, 12,5, es relativamente baja si la comparamos con el mercado, naturalmente, porque en esos 10 años el mayor retroceso del mercado debe de rondar el 40%, una cosa así. Y nos habla de las limitaciones. El backtest es realizado en un periodo de tiempo específico y los resultados no pueden ser replicados en el futuro, evidentemente. Eso es la muletilla que se pone siempre que se hace un análisis de este tipo. Y que la estrategia no tiene en cuenta otros factores importantes como la gestión del riesgo o el tamaño de la posición. Bien, es verdad que tampoco se lo hemos pedido. Hemos querido una estrategia plana de entrar y cerrar la oposición con un número fijo de activos o con un contrato si se trata de futuros. Y luego nos saca una conclusión que tampoco le hemos pedido. Nos dice que la estrategia parece ser rentable en el SP500 durante el periodo de backtest. Y nos recuerda las limitaciones que tiene un backtest y que es recomendable hacer otro tipo de análisis, cosa que diría también cualquier profesional. Bien, nos vamos a otro tipo de práctica, que es la construcción de un sistema de reversión a la media sencillo, pero paso a paso. Entonces, los objetivos de esta tercera práctica es construir un sistema de reversión en base diaria para el SP500, analizar los sistemas de Larry Connors, que como sabéis son los más conocidos para estrategias de reversión. Algunos de ellos son un auténtico clásico que se han estudiado montones de veces, como el RSI de 2 periodos. También le pedimos a la inteligencia artificial que valore el RSI de 2 periodos en un histórico. Le pedimos que genere las reglas de la estrategia y que pruebe a mejorar el sistema y a evaluarlo. Y esto es lo que obtenemos paso a paso haciendo una cascada de preguntas muy sencilla. Fijaros que la primera pregunta es totalmente genérica. ¿Puedes construir un sistema de trading de reversión a la media para el SP500? Nos responde afirmativamente, nos dice que sí, que efectivamente puede construir el sistema de trading y nos dice cuál sería la idea básica de este sistema. Comprar cuando el precio del índice esté por debajo de su media móvil y vender cuando el precio esté por encima.
Y entonces muestra un primer ejemplo de sistema de trading partiendo de una media móvil de 200 periodos y de un RSI de 14 periodos. A partir de ahí establece los niveles de sobrecompra y sobreventa estándar, que son un 70% del RSI, nivel 70, o un 30 del RSI. Y también, esto sí que ha resultado un poco inesperado, fija un tamaño de la posición en un 1% del capital. Esto realmente ni se lo hemos pedido. Y a partir de estos datos, pues como en el caso anterior, nos construye las reglas de trading, las reglas de compra, de venta y nos hace un ejemplo en texto. Comprar si el precio del SP500 cierra por debajo de la media móvil de 200 días y el RSI está por debajo del nivel de sobreventa de 30. Y para vender, reglas simétricas inversas, el precio del SP cierra por encima de la media móvil de 200 días y el RSI está por encima del nivel de sobrecompra que normalmente se fija en 70 para barras diarias. Y aquí, pues bueno, nos pone un ejemplo de realización manual de una operación utilizando estas reglas. Como este sistema es muy básico y sabemos que es tremendamente pobre en resultados, profundizamos un poquito más en el sistema de reversión. Primero le pedimos de manera genérica que explique los sistemas de Connors de reversión a la media, y esta es la información que nos da. Nos informa, pues bueno, que Larry Connor es un trader profesional y tal, cuál es la idea básica de la reversión, y que los sistemas se basan en esta idea, utilizar indicadores técnicos para identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y generar señales de compra o de venta en función de estos indicadores. Podéis ver que la información es tremendamente genérica. Esto tampoco aporta nada en sí mismo. Para esto, de hecho, no se necesita una inteligencia artificial. Esto se puede hacer una consulta en Google y aparecería un texto con esta misma información, seguramente. Lo que ya es bastante interesante o empieza a ser bastante interesante es la elaboración de la estrategia. Le preguntamos directamente por la estrategia RSI de 2 periodos de Connors. Y nos formula las reglas, las típicas reglas de manual de esta estrategia. Comprar cuando el RSI cierra por debajo del valor de 10 y vender si el RSI de 2 periodos cierra por encima del valor de 90. Y nos pone un ejemplo. Nos dice que en este caso, en este ejemplo, el sistema habría generado un beneficio del 4,44 y luego nos habla de las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de sistemas. Las ventajas, pues ya las sabemos, que es un sistema muy sencillo, muy fácil de usar, no tiene prácticamente reglas, no requiere otros indicadores aparte del RSI y puede ser utilizado en cualquier mercado. Yo añadiría en cualquier mercado que tenga un sesgo hacia la reversión. Si es un mercado muy tendencial, no va a funcionar bien este modelo. Desventajas, pues las obvias de cualquier sistema. Puede generar señales falsas. Todos los sistemas en realidad generan montones de señales falsas y no es efectiva en mercados con tendencia. Vale, son las desventajas estándar para este tipo de sistemas de reversión a la media. Y luego nos da una serie de recomendaciones, la utilización de stop de protección, no arriesgar más de lo que podamos permitirnos y realizar pruebas con diferentes parámetros e indicadores. Bueno, unas recomendaciones, como veis, también bastante genéricas. Luego le pedimos que formule las reglas de esta estrategia para TradingView y primero nos hace una configuración o nos propone una configuración manual para visualizarlo sobre pantalla. Entonces nos dice que tenemos que agregar un indicador del RSI2 a un gráfico, al gráfico que vayamos a utilizar, que metamos el indicador y cambiemos a un periodo de 2, que agreguemos una media exponencial de 5 periodos al gráfico y que luego en el propio TradingView configuremos alertas que nos notifiquen cuando está por encima o por debajo de los niveles 10 y 90, para en ese momento meter la orden de compra o de venta. Nos pone un ejemplo de cómo se realizaría una compra o una venta en base a estas alarmas, pero nosotros, claro, lo que queremos es llegar a un sistema cuantitativo puro y duro. Queremos generar el código a partir de esto.
también lo hace en Pine extraordinariamente bien. Le pedimos que evalúe esta estrategia, por ejemplo, en el SPI. El SPI ya sabéis que es el ETF más líquido que existe en el mercado en este momento y la verdad es que lo hace rapidísimamente también. Nos da este sumario de resultados, número de operaciones 234, rentabilidad anualizada 14,2, ratio de SARPE 0,78, veis, mejor, bastante mejor que el del sistema de trading anterior, y un máximo drawdown del 18%. Y luego nos hace esta pequeña valoración. La estrategia de Connors ha tenido un buen desempeño en el SPI durante los últimos 20 años y ha generado una rentabilidad anualizada atractiva. Bueno, sí, la verdad es que la implementación a palo seco de esta estrategia en el Spider, pues puede dar buenos resultados, pero también hay que tomarla con mucha cautela y habría que ver en periodos más amplios de tiempo si no acabamos cayendo en drawdowns mucho mayores. Luego nos da unas recomendaciones. Por ejemplo, los puntos a considerar. La estrategia es relativamente simple y no tiene en cuenta muchos factores del mercado. La estrategia puede generar señales de trading falsas en mercados volátiles y yo diría y en mercados tendenciales mucho más todavía. Y la estrategia no es efectiva en mercados, bueno, lo que dije antes, no es efectiva en mercados con tendencia. Bien, luego le pedimos que utilice un stop de protección sobre esta estrategia, basado, por ejemplo, en un porcentaje máximo de pérdida del 0,5% por operación. Aquí nos plantea el modelo de stop, el precio para la colocación del stop y nos pone un ejemplo de implementación de este stop. Hasta aquí, bueno, unas operaciones básicas que podríamos realizar a mano perfectamente bien, pero bueno, el caso es que la respuesta nos la da rapidísimamente. Y luego con el stop le pedimos que evalúe la estrategia y que nos saque una tabla de resultados de esta estrategia, con la estrategia sin stop y con la estrategia con stop. Y nos construye esta tabla. La estrategia sin stop nos da una rentabilidad anualizada mejor, 14,2, con stop se queda un poquito más retrasada, se queda en el 12,8%, pero la máxima caída sin stop es de un drawdown del 18% frente a un 12% utilizando el stop. Una vez hecho esto, pues le pedimos que genere el código en PineScript y esto directamente, si queremos automatizar la estrategia, es el código que tendríamos que poner en TradingView para poder utilizarla. Hasta ahora vemos que todo ha sido automático. Nosotros no hemos tenido que dar ninguna instrucción específica. Simplemente cuando se hace esto de manera mucho más detallada y con sistemas más sofisticados, ir corroborando bien cada una de las respuestas que dan, no siendo que haya errores acumulativos que al final nos lleven a un código que sea inútil, que no nos sirva. Le pedimos que evalúe la estrategia en estos tres activos, en el SPI, en el ETF sobre el Russell 2000, el IWM, y en el ETF sobre el Nasdaq, y nos evalúa la estrategia sin mayor problema, implementando un stop loss del 1% y un RSI con 2 periodos. Y aquí nos muestra estos resultados. La rentabilidad anualizada en cada uno de los mercados en los que se evalúa la estrategia, el ratio de Sharpe. Como vemos en el Nasdaq 100 es donde se obtiene la mejor rentabilidad de este tipo de estrategia y la máxima caída que se obtendría. Y hasta aquí el análisis de desarrollo de sistemas sencillos. Así que en cuanto a la elaboración de sistemas sencillos y evaluación de estos sistemas, la inteligencia artificial tenemos que decir que es bastante solvente y este tipo de tareas básicas la realiza muy bien.
Pero ya digo que muchas veces la información que da es inexacta o directamente falsa y conviene, sobre todo en modelos complejos, ir repasando con mucha cautela toda esta información que nos va ofreciendo. Y bueno, la última práctica que le pedimos es una práctica amplia de gestión de carteras para ver qué tal se maneja esta inteligencia artificial en el ámbito de la gestión de grandes portfolios. Los pasos que vamos a seguir son la selección de sectores y activos, qué empresas, en base a esa información, qué empresas nos recomendaría para invertir en 2024, construir la cartera a partir de esas empresas propuestas, proponer una determinada asignación de capital en función de alguna de las formas de asignación de capital que nos va a mostrar posteriormente, cuáles serían esos criterios de asignación, elaborar los porcentajes de asignación y evaluar la propia cartera. Y volvemos otra vez a lo mismo, le hacemos preguntas muy genéricas y muy simples para ver cómo las respuestas que va ofreciendo se van ajustando poco a poco a lo que vamos buscando. Luego ya vamos detallando más las respuestas en cascada. Es mejor empezar por preguntas muy simples y luego ir puntualizando mucho más para ir afinando más en las respuestas. Así que la primera pregunta que le hacemos es identificar los sectores del Russell 3000 con mayor crecimiento en 2023. Y esta es la información que nos aparece en pantalla. Nos dice que los principales sectores, los sectores más rentables han sido el de las tecnologías de la información, y aquí aparecen las 5 empresas más rentables dentro del sector. El sector de la salud, 3/4 de lo mismo, nos aparecen las empresas más rentables. El del consumo discrecional, el industrial y el financiero. Bueno, pues con esta información, tal y como nos la muestra aquí, vamos a ir paso a paso construyendo la cartera. Una cartera que, por otro lado, tampoco es bastante sofisticada, pero que sirve como ejemplo de lo que puede hacer esta inteligencia artificial en el ámbito de la creación de carteras. Le pedimos que haga una lista de las 30 empresas de esos sectores con mayores expectativas de beneficio y que utilice como criterio el consenso de mercado, o sea, las valoraciones de consenso de los analistas. Le pedimos también que nos ponga el beneficio por acción en 2023 y la expectativa de beneficio por acción para el año 2024. Esto es un simple dato que se va modulando poco a poco a lo largo del año para los que van realizando los diferentes analistas sobre estas empresas. Y nos construye esta tabla, la tabla de las 30 empresas con mayores expectativas de beneficio en función de estos dos criterios. Pertenecer a uno de los sectores con mayor crecimiento, que son los sectores que hemos visto anteriormente, y tener un elevado consenso del mercado en cuanto a expectativas de beneficio para 2024. Y aquí lo tenemos. Tenemos el beneficio por acción obtenido en 2023, el beneficio por acción esperado para 2024 y el crecimiento esperado comparando 2024 y 2023. Igualmente, en la realización de esta tabla, pues no ha tardado más de un par de segundos. Ni que decir tiene que si esta información la tenemos que ir seleccionando, como hemos hecho tantas veces, manualmente y confeccionando la tabla en una Excel y demás, pues nos podemos tirar bastante tiempo. O sea que en estas primeras cuestiones que estamos analizando, el desempeño es muy bueno. Bueno. Bien, le pedimos que en base a la tabla anterior seleccione las 10 mejores empresas para invertir en 2024. Y toma como base estos 3 criterios de selección que podéis ver aquí a la izquierda. El alto crecimiento del beneficio por acción esperado para 2024, que este crecimiento sea superior al 15%, una valoración razonablemente buena por parte de la comunidad de analistas, entre otras cosas que tenga un precio objetivo superior al precio actual y que la empresa sea sólida, que tenga una sólida posición financiera y perspectivas de negocio favorables. Y en base a estos 3 criterios nos muestra esta lista de las 10 empresas que es con la que vamos a elaborar posteriormente la cartera. Pero
no solo nos muestra la lista a palo seco, sino que además nos explica el por qué ha seleccionado cada una de esas empresas. Por ejemplo, en el caso de Tesla nos dice que la ha seleccionado porque el crecimiento del beneficio por acción esperado es del 40%, con un precio objetivo al final del periodo, o sea, al final de 2024, de $250. Y con las demás empresas pues va haciendo valoraciones parecidas. Todo esto en base a la información pública disponible de los analistas y del consenso de mercado. Bien, ahora nos adentramos ya en lo que es la formulación de la propia cartera. Le pedimos que partiendo de un capital de $100.000 construya en principio una cartera equiponderada con las 10 anteriores empresas y en una tabla que especifique el nombre de la empresa, el ticker, el capital asignado y el número de acciones que se pueden comprar con ese capital asignado. Y nos construye esta tabla. Aquí podemos ver que al ser una asignación equiponderada se van a designar a cada activo $10.000. El precio actual que tienen las acciones y el número de acciones que se pueden comprar de cada uno de los activos. Le preguntamos también qué otras fórmulas de asignación de capital se pueden aplicar en esta cartera. Y nos da pues las 5 más conocidas. Esto tampoco es que sea una información, digamos, muy elaborada para una inteligencia artificial. Es la típica información genérica de gestión de carteras que podríamos encontrar en Google, pero bueno. También podemos decirle, como hicimos luego, que vaya combinando estos criterios de asignación para hacer una cartera un poquito más sofisticada. Entonces nos identifica la asignación equiponderada, que ya hemos visto, la asignación en función de la capitalización de mercado de cada activo, la asignación en base al valor fundamental en libros de la empresa, por ejemplo, en base al PER, la asignación por crecimiento esperado y la asignación en función del riesgo de la propia empresa. Luego le pedimos que construya una tabla considerando los anteriores porcentajes de asignación para las empresas que hemos seleccionado, para las 10 empresas, y nos construye esta tabla que tenemos aquí. Nos selecciona 3 estrategias de asignación. Divide el capital inicial, los 100.000 euros, en un 60% para utilizar la estrategia de capitalización de la empresa, un 30% para utilizar la estrategia de valor fundamental y un 10% del capital inicial para la de crecimiento. Y entonces aquí lo tenemos. Para capitalización de mercado, toma los activos Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet. Estos son los porcentajes de asignación según capitalización que les asigna, el precio actual de estas acciones y el número de acciones que habría que comprar de este primer grupo, del grupo de acciones a los que se ha aplicado el criterio de capitalización de mercado. Para el segundo criterio que selecciona, el valor fundamental, toma las acciones de Johnson & Johnson, Pfizer, Nike y Home Depot y nos pone los porcentajes de asignación para cada una de ellas y el número de acciones que podemos comprar. Y en cuanto a crecimiento, pues igual nos nombra dos acciones que son idóneas para utilizar la estrategia de crecimiento, que serían Moderna y Boeing, y se destina a ellos, a cada una de ellas, un 5% del capital total de la cartera. Y con esto tenemos ya todo lo que necesitamos para implementar este portfolio. En los siguientes pasos vamos a dedicarnos a hacer una evaluación, por lo menos una evaluación preliminar de esta cartera. Así que le pedimos a la inteligencia artificial que evalúe la cartera en un histórico de 10 años, considerando como fecha de inicio de la inversión el 1 de enero de 2010 y reinvirtiendo los dividendos obtenidos. Es importante que le pidamos la reinversión del dividendo para ir analizando de manera más detallada y de manera más completa la evolución de la cartera. Así que considera estos factores, la fecha que nosotros hemos propuesto, el precio histórico de las acciones, los dividendos, nos dice qué fuente ha utilizado para la obtención del dividendo año por año, en este periodo de 2 años, en este caso de Yahoo Finance,
y el criterio de reinversión del dividendo. Se reinvierten todos los dividendos en acciones adicionales al precio de mercado. Bueno, nos muestra estos resultados globales: retorno anualizado 12,5%, la volatilidad de la cartera ha sido de un 15%, un máximo drawdown alto en este caso, pero bueno, para este tipo de carteras tampoco es que sea excesivamente alto, del 35% en 2008, un ratio de Sharpe de 0,8, lo cual está bastante bien, es un ratio muy bueno para este tipo de carteras. Y luego nos hace una comparación, esto no se lo habíamos pedido, esto sale como una especie de extra, con el benchmark, que en este caso sería el SP500. El retorno anualizado del SP500 en ese periodo es de 10,5, por tanto la cartera bate al benchmark porque tiene un retorno del 12,5. La volatilidad del SP es del 14, es un poquito más baja, pero el máximo drawdown del SP en 2008 es de un menos 50%. Por tanto, en términos de drawdown está bastante mejor la cartera. Y estas son las conclusiones que sacan. La cartera diversificada supera al SP500 en términos de retorno, tiene una volatilidad similar al SP500 y tiene un drawdown menor. Bueno, el estudio, en definitiva, es un estudio muy básico. Si, lógicamente, implementásemos este portfolio, tendríamos que pedir un informe muchísimo más detallado o hacerlo nosotros manualmente, pero como información preliminar, la verdad es que no está nada mal. Nos da esta información también, que es el valor de la cartera, cómo se ha ido incrementando el valor de la cartera en todo este periodo de 10 años, desde 2010 hasta 2020. Partimos de un capital inicial de $100.000 y acabamos en diciembre de 2020 con un capital de $343.000. Esto, lo lógico es que se hubiera mostrado en forma de gráfico y también con su gráfico de drawdowns y demás, pero bueno, por lo menos nos ha construido la tabla de los retornos anuales, bueno, del crecimiento anual de la cartera. Bien, y lo último que pedimos es la implementación de rebalanceos periódicos en este mismo portfolio. Le decimos de forma genérica que en la cartera anterior aplique rebalanceos mensuales. Y establece estos criterios: fecha de inicio en 2010, precios históricos de las acciones Yahoo Finance, dividendos obtenidos también en Yahoo Finance, reinversión del dividendo, se reinvierten todos los dividendos, y rebalanceo mensual. La cartera se rebalancea mensualmente para mantener los objetivos de asignación. Y entonces estos son los resultados que obtenemos. Un retorno anualizado del 13%, la volatilidad sigue más o menos igual, el drawdown es más contenido, antes era del 35, ahora es del 30. El ratio de Sharpe sube, un 0,9, está muy bien, la verdad, para este tipo de portfolios. Y la comparación con el SP500, pues lógicamente es muy positiva. Porque el SP500, recordemos, tiene un máximo drawdown del 50%, que ahora se reduce hasta el 30%, mientras que el retorno anualizado de nuestro portfolio es bastante más alto. Bien, y ahora lo que le pedimos, y con esto concluimos esta práctica, es que nos construya una tabla de retornos y drawdowns considerando rebalanceos mensuales, trimestrales, anuales y la propia cartera sin rebalancear. Y efectivamente nos construye esta tabla. Aquí tenemos los retornos que vamos obteniendo para diferentes políticas de rebalanceos. Vemos que el rebalanceo mensual sería el más rentable, es también el que se obtiene un menor drawdown, y el resto de rebalanceos, trimestral, anual, pues son menos eficientes. Bueno, cuidado, menos eficientes en teoría. Habría que ver si los gastos de la operativa, los gastos de incrementar la frecuencia de los rebalanceos, no disminuyen al final el retorno anualizado por debajo de lo que serían políticas de rebalanceo más moderadas, como la trimestral y la anual. Pero bueno, eso estaría por ver. Bien, y con esto concluimos las 4 prácticas. Ya simplemente nos queda hacer unas consideraciones generales, hablando de las ventajas del uso de Gemini, de esta impresionante inteligencia artificial que acaba de sacar Google. En nuestro caso, yo las ventajas que le veo fundamentalmente son estas 6 que os pongo aquí.
Primero, que es capaz de acelerar enormemente los procesos de selección de activos. En segundo lugar, que es bastante eficaz y comete pocos errores generando el código de las estrategias. En tercer lugar, que es capaz de fundamentar razonablemente bien los procesos de toma de decisiones, es decir, nos va dando una explicación de los porqués en cuanto a los criterios de selección de activos o las políticas de rebalanceos y demás, como hemos estado viendo hasta ahora. El entorno es amigable y sencillo, a más no poder. Se basa únicamente en hacerle preguntas y dejar que la inteligencia artificial vaya contestando. Y si no queremos ni siquiera escribir el texto, simplemente a través del micrófono hablamos, formulamos las preguntas oralmente, las interpreta muy bien y nos formula las respuestas exactamente igual. La información financiera que utiliza, si no queremos que sea muy específica, es bastante actualizada. Hemos visto que tira de Yahoo Finance que casi bueno, pues casi mayoritariamente para la extracción, pues eso, de las series históricas, de los dividendos, etcétera, etcétera. También tira de otras fuentes, también muy conocidas para las valoraciones de los analistas y las expectativas de las empresas y tal y cual, pero vamos, en todo caso, todas son fuentes públicas de información financiera. Y por eso que considero que esta inteligencia artificial está muy bien, extraordinariamente integrada en lo que es el buscador de Google en general. O sea que me ha causado bastante buena impresión. Seguiré investigando de todas formas y seguiré haciendo cosas más específicas, pero esta primera toma de contacto ha sido bastante positiva. Y por último, pues nada, recordar simplemente unas limitaciones en el uso de todas estas inteligencias artificiales. De momento, eh, abunda mucho la información errónea y sesgada. Hay que tomar con mucha cautela, sobre todo los resultados de análisis como los que hemos visto de sistemas concretos y de carteras. Comete errores en la evaluación de los activos. Nos da algunas falsas respuestas, sobre todo en los procesos de optimización. De hecho, ni siquiera he considerado introducir aquí una diapositiva con los procesos de optimización que he intentado simular, tanto para la estrategia Connors de RSI2 como para la otra estrategia básica, porque eran errores tan obvios que no merecía la pena ni considerarlo. Luego, la generación de ideas de trading ciertamente es poco original. Un experto hubiera generado ideas mucho mejores y aquí voy a romper una lanza por nuestro curso de posgrado. En el curso de posgrado que nosotros estamos haciendo, se proponen ideas de trading bastante más originales y se evalúan sistemas más elaborados, más sofisticados. Y luego, pues los problemas que hemos comentado. De momento, que Google sí promete que habrá gráficos y habrá imágenes. No elabora gráficos y no muestra ningún tipo de imágenes para que sirvan como apoyo al texto. Y bueno, nada más. Con esto hemos llegado al final y si queréis hacer alguna pregunta y soy capaz de responderos, pues gustosamente responderé. Muy bien, Andrés. Las preguntas las podéis hacer por el chat o directamente abrir el micrófono y preguntarle a Como quieran. José Antonio. Dice, bastante ilustrativo, excelente ponencia. Bueno, pues nada, Muchas muchas gracias, gracias. José Antonio. Me alegro mucho de que te haya gustado. Y como Gemini es una inteligencia artificial de uso general, yo os invito a que trasteéis con ella, probéis y le formuléis todo este tipo de preguntas sobre trading para que veáis directamente vosotros los resultados que se van obteniendo. Sí, sí. Carlos Barredo, ChatGPT versus Gemini Ultra, opiniones. La verdad es que yo no puedo dar una opinión profesional porque no soy informático. He utilizado con asiduidad las dos y para preparar esta ponencia en el ámbito del trading cuantitativo he comparado algunos resultados. Ya os digo que al principio empecé convenciendo, haciendo sobre todo el código de estos sistemas sencillitos con ChatGPT 4. No iba mal, la verdad, pero visto globalmente, teniendo en cuenta lo que puede hacer Gemini, personalmente me quedo por ahora con Gemini. Pero bueno, como están en permanente evolución todas estas plataformas de inteligencia artificial, quién sabe. Lo mismo hacemos una valoración dentro de un par de meses y es al revés.
Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta más? Carlos Barredo te da las gracias y un abrazo. Javier dice, ¿cuánto Gracias llevas a ti. usando Gemini? Pues muy poco, porque es que Gemini ha salido hace relativamente muy poco tiempo y para hacer esta evaluación eh, aplicada al trading cuantitativo, que es lo que nos interesa a nosotros, pues te diría que los últimos 15 días. Ujú. Por eso digo que conviene que a partir de estas prácticas y de estos ejemplos sencillos, cada uno vaya trasteando y lo vaya aplicando a lo que más le interese del trading cuantitativo, a la gestión de carteras cuantitativas o a la elaboración de código para generar bots de trading. Sí, ¿Alguna hola. pregunta más? Sí, Sí, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? buenas tardes. Muy interesante la presentación. Muchas Eh, gracias. yo quería preguntar sobre los resultados que da la IA. Sé que no deben cogerse con pinzas, pero cuando le dices, genérame el PNL acumulado de esta estrategia, ¿cómo de fiable es ese número? O sea, porque no sé si te dice un 3% anual, por ejemplo, Sí, ¿ese 3% es fiable o te está diciendo lo que quieres oír? buena pregunta porque tenemos dos elementos que hay que suponer. Primero está la calidad de los datos históricos. En principio parece que los datos históricos los está sacando de Yahoo Finance, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y en segundo lugar, el cómo se hacen los cálculos combinados al evaluar la estrategia para llegar a esto. Yo lo que recomendaría en términos generales es que ante la duda, y he visto algunas respuestas que son erróneas, implementemos el código de la estrategia sobre la propia plataforma y comparemos los resultados. Es la única manera de salir de dudas y ver el grado de precisión que tiene esta IA. De todas formas, al dar las respuestas tan rápido, al dar las respuestas en cuestión de 3, 4 segundos, incluso para estas evaluaciones, yo me atrevería a decir que el nivel de precisión es bastante bajo todavía. O sea que hay que tomárselo con mucha cautela. Vale. Gracias. A Y ti. otra cuestión de lo de TradingView, que yo lo uso para análisis técnico, pero para implementar estos códigos y hacer tus propios indicadores y demás, hay que tener la versión premium. ¿O cómo funciona eso? Para código de indicadores, yo me imagino que no, que vale con la versión normal. Para implementar estrategias y hacer operativa real, sí. Vale, o sea que sí que yo puedo crear un código, Pero o sea, una si a estrategia. si a lo que te refieres es únicamente a cortar y pegar el código que te genera la IA para trastear con él un poquillo y tal, pues no te hará falta la versión de pago. Vale, 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 genial. Muchas gracias. Eso era todo. Venga, gracias a ti. ¿alguna cosa más? Pues parece que no hay más preguntas. Pues Muchas nada, gracias, Andrés, por a la vosotros. ponencia. Ha sido muy ilustrativa. Y nada, yo la principal dificultad que veo aquí es que te fías o no te fías de los Sí, resultados. esa es la conclusión que saco yo también. Y Realmente, ya digo, o sea, para evaluar con objetividad todo esto, habría que irse otra vez a la propia plataforma, a nuestros datos de calidad que utilicemos habitualmente y hacer mucha comparativa de resultados. claro, sí, Y luego, sí, además, otra cosa que he dicho, pero que hay que tener en cuenta, que es que no se están implementando gastos de operativa, no se están implementando claro. deslizamientos, y eso va a hacer que los resultados sean muy reales. Mm, sí, sí, sin duda. Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros otra tarde más en RoboTrader. Pues sí, y esperemos que no sea la última, que sigamos con estas ponencias. Y Muy a los constructivo. participantes que habéis estado en esta charla, pues nada, animaros a que construyáis vuestro bot de trading y desearos mucha suerte en la competición y a ver si algunos os lleváis los principales premios. Sí, ya veis que la programación ya no es una dificultad en sí, porque lo que sí suelen hacer bastante bien las herramientas estas es los códigos de programación. El próximo año ya verás, Eduardo, como el premio habrá que dárselo directamente a Gemini o directamente a ChatGPT. Efectivamente.
Muy bien. Fernando González dice muchas gracias a vosotros también por participar. Fabio González da las gracias, saludos, muchas gracias a Venga, vosotros. muy bien. Muchas gracias a todos vosotros. Muy bien. Voy a detener la grabación.